Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es La sabiduría de las finanzas, descubre el lado humano en el mundo del riesgo y el rendimiento. El autor de este libro es un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard llamado Michel A.D. Reis. Sus áreas de investigación son las finanzas, el derecho tributario y el emprendimiento. Cada año, durante la temporada de graduación, la Escuela de Negocios de Harvard tiene un evento fijo, que consiste en enseñar a sus graduados de MBA, Maestría en Administración de Empresas, la última lección. En esta clase no hay ningún contenido didáctico prescrito, el profesor puede decidir qué enseñar a los alumnos. En 2015, el autor recibió una invitación para dar la conferencia final a los graduados del MBA de ese año. Inicialmente planeó permanecer en su zona de confort y enseñar a los estudiantes algunos temas familiares, como cómo comprender y revertir la tendencia de recompra de acciones en los Estados Unidos en ese momento. Pero más tarde, cuando le contó su decisión a un amigo, fue silenciado. Este largo silencio pareció golpear al autor en la cabeza. Después de regresar, se puso a reflexionar. Se preguntó, ¿de verdad crees que este es el lema de vida que necesitan los estudiantes cuando se gradúan? Si eres estudiante, ¿crees que necesitas esto? Después de una cuidadosa consideración, decidió salir de su zona de confort, abandonar los datos y modelos familiares y, en cambio, hablar con los estudiantes sobre cómo buscar una vida mejor. Mucha gente siempre ha creído que las finanzas están muy alejadas de la vida de la gente corriente. Pero, de hecho, las finanzas en sí son una herramienta inventada por las personas para mejorar sus vidas y muchos conceptos financieros, por supuesto, también pueden ser inspiradores para nuestras vidas. Posteriormente, el autor encontró muchas similitudes con los conceptos financieros en un gran número de obras humanísticas y con la realidad social. Y en la última lección, que enseñó, habló con todos sobre cómo los conceptos financieros pueden ayudarnos a buscar una vida mejor. Los resultados fueron bien recibidos. Entonces, después de esa clase, investigó más sobre este tema y esto resultó en el libro del que vamos a hablar hoy. El libro cubre muchos temas interesantes de la vida, como por ejemplo, cómo gestionar los riesgos en la propia vida. ¿Por qué las relaciones que nos ayudan tienen más probabilidades de no ser nuestras amigas más cercanas? ¿Cómo sabes cuánto valor has creado en el trabajo? ¿Cómo gestionar mejor las relaciones íntimas, etc.? Nuestra interpretación en este número se divide en tres partes: vida, trabajo y amor. La primera parte trata sobre cómo el concepto de gestión de riesgos en las finanzas puede guiar nuestra vida diaria. La segunda parte trata sobre cómo la visión de la creación de valor en las finanzas puede inspirar nuestro trabajo. La tercera parte trata sobre hablemos de las verdades sobre el amor que conocemos. Se puede ver en los casos de fusiones y adquisiciones corporativas en el mercado financiero. Primera parte. ¿Cómo guía nuestra vida diaria el concepto de gestión de riesgos en finanzas? La actitud financiera hacia el riesgo es la siguiente: los riesgos se pueden encontrar en todas partes y nunca podemos eliminar la existencia de riesgos, pero podemos gestionarlos y reducirlos dentro del rango que podemos soportar. En finanzas, una de las estrategias de control de riesgos más famosas es probablemente la diversificación. Su principio, como todos sabemos, es asignar sus fondos a proyectos de inversión diversificados tanto como sea posible para evitar grandes fluctuaciones de ingresos donde uno pierde y todos pierden. Pero, ¿cómo se descubrió esta estrategia? ¿Qué papel puede jugar en nuestras vidas? Es posible que mucha gente no lo sepa. De hecho, desde muy temprano se empezó a aplicar esta estrategia en campos distintos al financiero. El núcleo de la idea es muy simple, que es lo que todos conocemos: no pongas todos los huevos en la misma canasta. Por ejemplo, en la era del comercio marítimo, la gente cargaba mercancías en varios barcos y elegía diferentes vías navegables para evitar pérdidas excesivas y únicas. Sin embargo, las estrategias de inversión diversificadas utilizadas en el ámbito financiero no se basan en una simple intuición, sino que han sido sometidas a rigurosas demostraciones matemáticas. En los libros de texto de finanzas clásicos, veremos pruebas como esta: supongamos que tienes $10 y tienes dos planes de inversión. El primero es invertir los $10 en la acción A, y el segundo plan es invertir $5 en la acción A y $5 en la acción AB. Supongamos que las tasas de rendimiento de la acción A y la acción B son ambas del 8%. Después del cálculo, encontraremos que las tasas de rendimiento de las dos opciones son las mismas, pero el riesgo de la opción 2, es decir, la volatilidad del rendimiento, es menor que la opción 1, es decir, las inversiones diversificadas pueden ayudarle a reducir los riesgos manteniendo los mismos rendimientos. Además, si continuamos agregando más acciones diferentes a la cartera, el riesgo de la cartera seguirá disminuyendo hasta que caiga al mismo nivel que el riesgo general del mercado. En este momento, los riesgos de las acciones individuales se han dispersado por completo. El autor dice que esta estrategia es especialmente eficaz cuando utilizamos nuestros recursos más preciados, tiempo y energía. El libro menciona que el famoso jugador de baloncesto Stephen Curry no dedicó toda su energía cuando era joven al baloncesto, como mucha gente piensa, sino que participó en béisbol, fútbol, atletismo, rugby, etc. Esta experiencia le ayudó a desarrollar habilidades físicas relativamente completas y también le ayudó a reducir el riesgo de lesiones, porque podía mover varias partes de su cuerpo sin abusar de una o algunas.
De esta manera, la estrategia de dispersar la energía de inversión en la vida es especialmente importante en las primeras etapas de la vida, porque si no sabes en qué eres bueno, es probable que las apuestas basadas en la intuición te extravíen. Mientras diversificas tu inversión, la energía puede ayudar. Primero observemos en qué área la tasa de retorno de la energía invertida es mayor y luego inclinémonos hacia esta área. Desde la perspectiva de todo el ciclo de vida, esto es en realidad una especie de gestión de riesgos. Aún no ha terminado. Si echamos un vistazo más profundo a las estrategias de inversión diversificadas, encontraremos que hay otro punto que vale la pena señalar: para reducir los riesgos tanto como sea posible, cuando elija un nuevo activo para agregar a su cartera de activos, intente seguir la tendencia actual. Hay activos con diferencias de activos relativamente grandes. Por ejemplo, las acciones de diferentes industrias son más diferentes que las acciones de la misma industria. Agregar bonos a una cartera de acciones tendrá una diferencia mayor que agregar acciones. Por tanto, elegir activos más diferenciados puede reducir en mayor medida el riesgo de toda la cartera de activos. Entonces, ¿qué inspiración puede traer esto a nuestras vidas? El autor cree que debemos prestar especial atención a esto a la hora de construir nuestra propia red interpersonal. Porque normalmente, después de empezar a trabajar, muchos de los amigos que hacemos son personas de la misma industria y círculo. Esto es natural, después de todo, con estas personas tenemos más contacto y tenemos más temas en común. Sin embargo, desde la perspectiva de la inversión diversificada, además de estas personas, no debemos ignorar a aquellas que provienen de diferentes círculos, diferentes industrias e ideas diferentes a las nuestras, e incluso deberíamos dedicar conscientemente más tiempo y energía a mantener estas conexiones que son débilmente relevantes para usted. Porque comunicarnos con estas personas no solo puede ampliar nuestros horizontes, sino que también puede brindarnos oportunidades inesperadas cuando nuestras carreras se encuentran en un punto bajo. Para decirlo sin rodeos, si tus amigos provienen de todos los ámbitos de la vida y de todos los círculos, entonces los caminos que puedas tomar formarán una red de transporte que se extenderá en todas direcciones y el riesgo de ser profanado, cuando encuentres dificultades, se reducirá considerablemente. También podemos utilizar un modelo de pensamiento en finanzas para comprender este tema de manera más sistemática. En el mercado financiero, la gente utiliza el valor beta para expresar el grado en que la fluctuación general del mercado afecta a la fluctuación de la tasa de rendimiento de un activo. Por ejemplo, si el valor beta de las acciones de una empresa es 1,5, significa que si el mercado sube un 10%, subirá un 15%, si el mercado cae un 10%, caerá un 15%. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor beta, significa que el activo fluctuará más estrechamente con la dirección general del mercado. El autor nos recuerda que en la vida también debemos prestar atención a identificar activos de beta alta, activos de beta baja y activos de beta negativa en nuestras vidas. Los activos de beta alta son aquellos que seguirán los altibajos de tu fortuna, van o vienen, o solo están dispuestos a permanecer a tu lado cuando sea rentable. Los activos de beta baja son aquellos que vendrán o se irán independientemente de ti. No importa cuál sea la situación, siempre hay personas que están dispuestas a quedarse contigo. Los activos beta negativos son aquellos que pueden mostrar valor especialmente en situaciones difíciles y están dispuestos a ayudarte. El autor cree que, en comparación con los activos de beta alta, los activos de beta baja y los activos de beta negativa a menudo se pasan por alto fácilmente, pero de hecho, son amistades de alto valor que merecen más atención. Cada uno de nosotros debería preguntarse siempre: ¿estoy invirtiendo demasiado tiempo en mis activos de beta alta? ¿Valoro lo suficiente los activos de beta baja y beta negativa de mi vida? También puede compartir sus opiniones sobre estos dos temas en el área de comentarios. La segunda parte. A continuación, hablemos, desde una perspectiva financiera, cómo se crea valor. ¿Y qué inspiración puede aportar esto a nuestro trabajo? En el trabajo, recibimos salarios de nuestros jefes y luego generamos ganancias para nuestros jefes a través de nuestro propio trabajo. En el mercado financiero, lo que hacen los inversionistas y administradores de fondos se basa en una lógica similar. Los administradores de fondos obtienen fondos de los inversionistas y luego generan retornos para los inversionistas a través de su propio trabajo. Entonces, ¿cómo medir el valor creado por un administrador de dinero? Lo primero que hay que dejar claro es que todo inversor tiene en mente una rentabilidad esperada cuando entrega sus fondos a otros. Por ejemplo, si pones tu dinero en un banco, esperarás obtener un cierto porcentaje de interés después de un año. Si pones tu dinero en un fondo, también tendrás una idea de la tasa de rendimiento futura del fondo. Basado en el desempeño pasado del fondo, una expectativa, digamos del 10%. Entonces, si la tasa de rendimiento del administrador del fondo después de un año es exactamente del 10%, entonces, desde el punto de vista del inversor, no sentirá que este fondo haya creado valor para él. Y si la tasa de rendimiento es del 8%, es posible que aún sientan que han perdido dinero. Solo cuando los ingresos superan las expectativas, como por ejemplo el 15%, puede haber creación de valor. Esta lógica también es fácil de entender, porque cuando invertimos dinero, debemos calcular mentalmente el coste de tiempo. Si cree que obtener $100 estadounidenses ahora es aproximadamente el mismo nivel de satisfacción que obtener $110 estadounidenses un año después, entonces estos $10 estadounidenses equivalen al tiempo que le costó a su corazón. Desde otra perspectiva, es lo que mencionamos anteriormente. Ingresos esperar.
El autor dijo que todo administrador de dinero tiene que enfrentarse a una lógica cruel pero verdadera, es decir, si sus rendimientos simplemente cumplen con las expectativas de los inversores, entonces equivale a no crear ningún valor más allá del costo del capital. Además, el autor cree que lo mismo ocurre en el trabajo: si los beneficios que usted aporta simplemente cumplen con las expectativas de su jefe, entonces, a sus ojos, en realidad no ha creado ningún valor adicional. Si quieres crear valor, los beneficios que aportas deben ser mayores que sus expectativas. En realidad, esto puede darnos dos aspectos de inspiración. Por un lado, es evidente que nos esforzamos por generar beneficios. Por otro lado, debes aprender a gestionar las expectativas de tu jefe. Por ejemplo, cuando no estás absolutamente seguro de una tarea, no expresas fácilmente tu determinación y te comprometes, cuando no tienes la suficiente confianza en una determinada habilidad de tu jefe. El tuyo, no mostrar fácilmente tus puntos fuertes y sí, antes de emprender un proyecto arriesgado, debes centrarte en la probabilidad de que los ingresos sean menores de lo esperado o incluso perder dinero, evaluar el monto máximo de pérdida posible y comunicar claramente estos riesgos con su jefe por adelantado. Prácticas como esta tienen que ver con gestionar las expectativas. Además, hay otro corolario del principio de creación de valor que acabamos de mencionar. Dicho esto, si solo ocasionalmente superas las expectativas de tu financiador, eso no es lo ideal. Los mejores creadores de valor deberían ser aquellos que puedan generar continuamente beneficios más allá de las expectativas. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? El consejo del autor es que nunca dejes de invertir en ti mismo y sigas aumentando tu inversión. De esta manera, crecerás cada vez más rápido bajo la influencia del interés compuesto. En cuanto a cómo invertir en uno mismo, este libro no da más detalles. Sin embargo, respecto a este tema, creemos que debemos seguir aprendiendo. También es una forma importante de invertir en uno mismo. Cuando se trata de aprender, hay dos formas de aprender. El primero es el aprendizaje aleatorio, lo que significa que no tienes que dedicar mucho tiempo, pero puedes pensar más profundamente y hacer más preguntas sobre la información que has obtenido en cualquier momento y en cualquier lugar. La segunda forma es el aprendizaje sistemático. Es decir, dedica tu tiempo libre y paga dinero extra para estudiar un determinado campo de forma sistemática. Por ejemplo, después de que una persona se desempeña como secretario de la junta directiva de una empresa que cotiza en bolsa, ordena su estructura de conocimientos y descubre que es relativamente competente en finanzas y conocimientos relacionados con la banca de inversión, pero no tiene conocimientos de derecho y relaciones públicas y medios de comunicación que pueden ser útiles para el secretario de la junta. Sabía muy poco, así que fui a un programa de posgrado en Derecho, y también tomé cursos de relaciones públicas y cómo escribir artículos para los medios. Él cree que, en comparación con el aprendizaje aleatorio, elaborar suplementos específicos basados en la propia estructura de conocimientos es un método de aprendizaje con mayor eficiencia de inversión. Desde la perspectiva de un superior, cuando su impresión de ti todavía está en el pasado y piensa que solo puedes realizar algunas tareas dentro del alcance de tu conocimiento original, de repente le muestras un círculo más amplio de competencia y más posibilidades. Sexo, esto es sin duda un incremento de valor que supera las expectativas. Y si una persona siempre es capaz de no estar satisfecha con el status quo e invertir en sí misma a través del aprendizaje, entonces seguirán apareciendo en su carrera momentos como este que muestran un valor más allá de las expectativas. Además del aprendizaje de conocimientos explícitos, gran parte del capital oculto en la vida y el lugar de trabajo también requiere que lo mejoremos conscientemente mediante la autoinversión. Como comunicación, conversación, vestimenta, postura, etiqueta, estabilidad emocional, etc. Por supuesto, en comparación con el conocimiento explícito, el proceso de mejorar estos capitales implícitos es un proceso más lento, que requiere más paciencia y un pulido repetido en la práctica. Pero también es un proceso que puede durar mucho tiempo en nuestras carreras. En el lugar de trabajo, cuando el conocimiento explícito se encuentra en un nivel similar, quienes pueden aportar más valor más allá de las expectativas suelen ser quienes prestan más atención a la acumulación de capital implícita. La tercera parte. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría financiera en nuestra vida amorosa? Primero, contemos una historia. El libro llama a esta historia la historia de amor de Per Blasem y Begonia. Aitán es una joven en su mejor momento y Liua es un hombre de mediana edad con una carrera exitosa. Liua es 20 años mayor que Begonia. Antes de conocerse, Liua había experimentado 2 matrimonios fallidos y se sentía agotada física y mentalmente. En ese momento, Aitán ya era bastante famosa por su hermosa apariencia, pero sabía que la juventud era pasajera y necesitaba encontrar un destino estable para ella. Después de conocer a Liua, Aitán emprendió una apasionada búsqueda. Fueron vistos saliendo en París, Beijing, Nueva York y muchas otras ciudades. Durante la conversación, los dos descubrieron que compartían los mismos valores. Más tarde, pronto, los dos decidieron casarse. La noticia de su compromiso fue reportada por el New York Times y otros medios importantes, lo que generó mucha atención. Sin embargo, poco después del matrimonio, la relación entre ambos comenzó a resquebrajarse. Liua descubrió que Aitán tenía una personalidad dura y a menudo incumplía promesas clave. A Aitán tampoco le gustaba que la forma de hacer las cosas de Liua fuera demasiado anticuada.
Su amor mutuo era como un torbellino, iba tan rápido como llegaba. En solo un año, su matrimonio cayó en una grave crisis, pero todavía se las arreglaban el uno con el otro en ese momento. Después de 8 años de esto, los dos finalmente llegaron a la etapa de divorcio. Esta historia de amor que comenzó maravillosamente terminó miserablemente. Llegado a este punto, es hora de revelar el secreto. En esta historia, todo el proceso de Liu y Begonia, desde el enamoramiento hasta el matrimonio y el divorcio, es en realidad la trama de la fusión entre Time Warner y AOL hace unos 20 años. Además, afirmó el autor, el dramatismo de la realidad no ha hecho más que aumentar. Perblasem, una empresa de Time Warner, era en ese momento una empresa de medios tradicional, cuyo alcance comercial abarcaba las industrias editorial, cinematográfica y televisiva. Aitan, también conocida como América Online, era un proveedor de servicios de Internet en rápido crecimiento en ese momento. Decidieron fusionarse en una sola empresa, AOL Time Warner, en 2000. La fusión atrajo la atención mundial en ese momento. La empresa combinada tiene una capitalización de mercado de $350.000 millones. Sin embargo, después de la fusión, surgieron muchos problemas en las operaciones de la empresa y su valor de mercado siguió cayendo. En 2009, la empresa se había vuelto a dividir en sus dos antiguas filiales. El valor total del mercado perdió más de $200.000 millones estadounidenses. El autor cree que en este caso de fusión fallida podemos ver las razones más comunes del fracaso de las fusiones y adquisiciones corporativas. Y estas razones son en realidad muy similares a las razones que conducen al fracaso de algunos matrimonios. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender del matrimonio entre AOL y Time Warner? En primer lugar, y lo más obvio, no se apresure a contraer matrimonio. Solo pasaron 2 meses desde el contacto inicial entre Time Warner y AOL hasta la decisión de fusionarse, y el posterior proceso de fusión también avanzó a un ritmo rápido. Gran parte de la razón de esto es que Jerry Levin, el CEO de Time Warner en ese momento, estaba a punto de expirar y estaba ansioso por hacer algo grande de lo cual estar orgulloso, y Steve Case, CEO de América Online, también está muy ansioso por impulsar esta fusión porque sabe en su corazón que, aunque la valoración actual de la empresa es muy impresionante, será difícil de mantener y debe casarse lo antes posible mientras todavía esté en su mejor momento. Por lo tanto, casi no siguieron ninguna sugerencia en ese momento, ya fueran sugerencias internas o sugerencias de consultores externos, no consultaron y promovieron la fusión y adquisición casi por intuición. Otra lección relacionada con esto es que es importante comprender completamente los antecedentes de la otra persona. Antes de la fusión, Time Warner no realizó la debida diligencia sobre AOL, por lo que después de la fusión se descubrió que AOL había cometido un grave fraude contable y había embellecido excesivamente sus estados financieros. Esta situación es muy común en fusiones y adquisiciones de empresas. Al fin y al cabo, ¿qué empresa adquirida no quiere obtener el precio de adquisición más alto posible? Sin embargo, desde la perspectiva del adquirente, si no se realiza la diligencia debida, es fácil confiar en la persona equivocada. Por ejemplo, HP gastó $11.000 millones para adquirir Outanemi, pero luego descubrió que su valor era solo de alrededor de $1.000 millones. Además, otra lección es que no debes esperar demasiado y confiar en las fortalezas de la otra persona para compensar tus propios defectos. Como empresa de medios tradicional, Time Warner ha estado trabajando arduamente para integrarse en la era de los medios digitales. Creían que la adquisición de AOL compensaría rápidamente el retraso de la empresa en innovación tecnológica. Pero la realidad es que es difícil integrar los recursos de medios existentes de la empresa con los servicios de Internet de AOL y los resultados no son ideales. Aunque muchas empresas se fusionan con el fin de complementar recursos, eso no significa que la empresa que adquiera o con la que se fusione hará que los recursos ventajosos de la otra parte sean completamente suyos. Incluso si toma suplementos, debido a diferentes físicos personales, el grado de digestión de los suplementos será diferente, sin mencionar el encuentro entre dos individuos independientes. Esto implica muchas cuestiones, como la integración de recursos, la integración del personal y la colaboración y adaptación, y no es un simple trasplante. Además de estos, el libro también menciona otras cuestiones como diferentes culturas corporativas, costos de integración subestimados, estatus desigual de ambas partes durante la fusión y falta de atención a la gestión y operación de la empresa fusionada. Descubrirás que si piensas en las empresas como en personas, muchos de los problemas que hemos mencionado hasta ahora también aparecerán en la vida amorosa. Por supuesto, también podemos ver muchos matrimonios felices en casos de fusiones y adquisiciones corporativas. Por ejemplo, en la década de 1920, General Motors adquirió Fisher Body Company. Antes de 1916, General Motors comenzó a comprar carrocerías, que son el esqueleto de los automóviles, a Fisher Body Company. En aquella época, el material de la carrocería todavía era principalmente madera. La carrocería de madera era relativamente fácil de fabricar y modificar, por lo que Fisher Body Company no tuvo que diseñar una carrocería separada para General Motors y podía simplemente modificarla a partir de un modelo existente. Más tarde, alrededor de 1919, cada vez más automóviles comenzaron a adoptar carrocerías totalmente metálicas y General Motors no fue la excepción. Sin embargo, la fabricación de carrocerías totalmente metálicas es mucho más difícil y cada estilo requiere su propio equipo y fábrica de fabricación específicos.
Por lo tanto, GM volvió a firmar un contrato con Fisker, y Fisker invirtió una enorme suma de dinero para construir una carrocería metálica cerrada especial para GM. GM compraría todas esas carrocerías a Fisker, y Fisker también prometió abrir un precio razonable. En los años siguientes, las carrocerías metálicas cerradas se hicieron cada vez más populares entre los consumidores y la demanda de GM por carrocerías Fisker también aumentó. Fisker preguntó si podían construir un nuevo edificio exclusivo cerca de la fábrica de GM. Sin embargo, a Fisker le preocupaba que una vez que se pagara un costo tan grande, pudiera estar en una posición de ser poseído en una cooperación futura, por lo que rechazó la solicitud de GM. Más tarde, a medida que los vínculos comerciales entre las dos partes se estrechaban cada vez más, General Motors sintió que ya no podía soportar este tipo de vida separada en dos lugares, altos costos de transporte y firmas frecuentes de varios contratos. Así, en 1926, General Motors propuso una fusión con Fisker Body Company y Fisker estuvo de acuerdo. Descubrirá que la historia de General Motors y Fisker es un ejemplo de personas que se conocieron, se enamoraron y finalmente se casaron con cautela después de sopesar los pros y los contras. Tienen un buen conocimiento de las características, preferencias y necesidades de cada uno, y su relación es cada vez más estrecha con contactos cada vez más frecuentes. Al final, convertirse en uno se ha convertido en una elección inevitable. El autor dijo que esta versión de fusiones y adquisiciones es su versión favorita, no es un matrimonio apresurado, ni un matrimonio de conveniencia, sino una unión gradual a través de fragmentos de contacto. Fue la decisión correcta desde el punto de vista emocional, colaborativo y financiero. Y los hechos lo demuestran. Fisker y GM mantuvieron una colaboración armoniosa durante las siguientes décadas y vivieron felices juntos. Ahora, repasemos los puntos clave. La interpretación de este número se divide en tres partes: vida, obra y amor. En la primera parte, hablamos de cómo la estrategia de inversión diversificada en finanzas puede ayudarnos a gestionar los riesgos en nuestras vidas. Por ejemplo, en los primeros días de la vida, podemos optar por diversificar nuestra energía de inversión, intentar estar expuestos a una variedad de campos de aprendizaje, observar constantemente qué campo tiene la mayor tasa de retorno de la energía de inversión y luego inclinarnos hacia este campo. Además, al construir una red de relaciones interpersonales, debes dedicar conscientemente algo de tiempo y energía a ponerte en contacto con personas de diferentes círculos, industrias e ideas diferentes a las tuyas. Además, debemos distinguir entre activos de beta alta, activos de beta baja y activos de beta negativa en nuestras vidas, y prestar más atención a aquellos amigos que pueden superar las dificultades con nosotros y están dispuestos a brindarnos ayuda en momentos de necesidad. En la segunda parte, hablamos de que inspiración puede aportar a nuestro trabajo la perspectiva financiera sobre la creación de valor. Entendemos que todo administrador de dinero tiene que enfrentarse a una lógica cruel pero verdadera, es decir, si sus rendimientos simplemente cumplen con las expectativas de los inversores, entonces equivale a no crear ningún valor más allá del costo del capital. También podemos referirnos a esta perspectiva en el trabajo. Un creador de valor ideal debería poder generar continuamente beneficios mayores a los esperados. Para ello, no solo debemos trabajar duro para generar ganancias, sino también aprender a gestionar las expectativas de nuestros jefes y recordar invertir constantemente en nosotros mismos y acumular más experiencia. En la tercera parte, hablaremos de los principios sobre el amor que podemos ver en los casos de fusiones y adquisiciones corporativas en el mercado financiero. Hemos visto casos fallidos de matrimonios apresurados aprovechándose unos de otros, también hemos visto casos exitosos de amor a largo plazo y apoyo mutuo. Además de estos, el libro también menciona qué conceptos de gestión de riesgos se reflejan en los dos instrumentos financieros de seguros y opciones, qué tipo de conceptos de valor se reflejan en el modelo de valoración de activos financieros y los conflictos de intereses entre los accionistas y administradores de la empresa. Los amigos que estén interesados en estos temas pueden hacer clic en el libro electrónico al final del manuscrito para leer más. Además, en el libro, el autor también menciona que en la sociedad moderna, cuando la gente menciona las finanzas, a menudo las asocian con infinitos deseos materiales, por lo que muchas personas sienten un poco de repulsión por las finanzas. El autor lo entiende, porque las finanzas tienen un enorme poder para fomentar las ambiciones de las personas. Pero al mismo tiempo, no debemos olvidar que, en esencia, las finanzas son solo una herramienta inventada por los seres humanos para buscar una vida mejor. La herramienta en sí no tiene posición, ni es buena o mala. La clave está en cómo utilizamos él. En este libro vemos que las finanzas también pueden ser una buena forma de pensar para quienes quieren gestionar los riesgos de la vida, crear más valor en el trabajo y llegar más lejos en el amor. Al final del libro, el autor menciona que frente a la biblioteca de la ciudad de Nueva York hay muchas placas grabadas con citas de escritores de todo el mundo. Una de ellas decía, de hecho, solo hay 2 historias en vidas de las personas. 3. Pero siguen repitiendo. Tal como estas alondras, cantando esas simples 5 notas todos los días, durante miles de años, como siempre lo han hecho. De hecho, no hay nada nuevo bajo el sol, y estas cosas, las historias que conforman la vida de todos, siempre van y vienen. Algunas de ellas tratan sobre la búsqueda de intereses y deseos infinitos, mientras que otras tratan sobre proteger la amistad, trabajar duro y alimentar el amor. En nuestras vidas, es nuestra propia elección qué tipo de historia escribimos y qué tipo de pluma y tinta utilizamos.
Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?